Bienvenidos a mi canal de YouTube Pinto Profe. Explicaré a continuación una serie de ejercicios de la sección 5.2, la integral definida, del libro de Jen Stewart, séptima edición, Cálculo una variable trascendentes tempranas, y del libro Cálculo trascendentes tempranas de la octava edición del mismo autor. Ejercicios del 41 al 45 de la página 384 de la séptima edición y de la página 390 de la octava edición. Ejercicio 41 de la séptima edición. Evalúe la integral de pi a pi de seno al cuadrado de x por coseno a la cuarta de x por dx. Hay que aplicar las propiedades de las integrales. Entonces, ¿qué propiedad aplica para esta integral? Comparando estas propiedades, notemos que los límites son exactamente iguales. Y cuando los límites son exactamente iguales, la integral es igual a 0. En consecuencia, esta integral es igual a 0 aplicando la propiedad b. Ejercicio 41 de la octava edición. Evalúe la integral de 1 a 1 de la raíz cuadrada de 1 más x a la cuarta por dx. Igualmente, los límites son iguales. En consecuencia, se aplica la propiedad b. Eso es igual a 0. Como los límites son iguales, se aplica la propiedad b. La integral es igual a 0. Ejercicio 42 de la séptima edición. Dado que integral de 0 a 1 de 3x que multiplica la raíz cuadrada de x al cuadrado más 4 por dx es igual a 5 raíz de 5 menos 8. ¿A qué es igual la integral de 1 a 0 de 3u por la raíz cuadrada de u cuadrado más 4 por du? Notemos que esta expresión es exactamente igual que esta. Cambia es la variable y los límites de integración están invertidos. Y cuando ocurre esto, se aplica la propiedad a. Es decir, que se invierte los signos y me queda negativa la integral. O sea, nos queda menos la integral de 0 a 1 de 3u por raíz de u cuadrado más 4 por du. Y esta integral es igual a 5 raíz de 5 menos 8. Igual a menos, abro un paréntesis, 5 raíz de 5 menos 8, cierro paréntesis, aplico propiedad distributiva, menos 5 raíz de 5 más 8, aplicando la propiedad a. Ejercicio 42 de la octava edición. Ya que integral de 0 a pi de seno a la cuarta de x por dx es igual a 3 octavos de pi, ¿a qué es igual la integral de pi a 0 de seno a la cuarta de teta por de teta? La expresión es exactamente igual, cambias el símbolo, en vez de x es el ángulo teta, y los límites de la integral se invierten. Es decir, nuevamente aquí aplicamos la propiedad a. Es decir, que nos queda igual a menos integral de 0 a pi de seno a la cuarta de teta por de teta. Y esta integral es igual a 3 octavos de pi. En consecuencia nos queda menos 3 octavos de pi aplicando la propiedad a. Ejercicio 43 de la séptima y octava edición. En el ejemplo 2 de la sección 5.1, página 362 de la séptima edición y página 368 de la octava edición, demostramos que la integral de 0 a 1 de x al cuadrado por dx es igual a 1/3. Utiliza este hecho y las propiedades de las integrales para evaluar integral de 0 a 1 de 5 menos 6x al cuadrado por dx. Aplicando la propiedad número 4, si tengo dos funciones, la integral es igual a la resta de las dos funciones. Es decir, integral de 0 a 1 de 5 por dx menos la integral de 0 a 1 por 6x al cuadrado por dx aplicando la propiedad 4. La integral de 0 a 1 de 5 por dx corresponde a la propiedad número 1. La constante por dx es igual a la constante que multiplica el límite superior de la integral menos el límite inferior de la integral, donde c es una constante, es decir, c sería el 5. En consecuencia, la integral es igual a 5 que multiplica a 1 menos 0 por propiedad 1, menos, ya que aplicamos la propiedad número 3, una constante por una función es la constante que multiplica la integral de la función. Menos 6, que es la constante por la integral de 0 a 1 de x al cuadrado por dx, aplicando la propiedad número 3. 5 que multiplica 1 es 5, menos 6 que multiplica y la integral de 0 a 1 de x al cuadrado por dx es igual a 1/3. Resolviendo esta expresión, esto es igual a 3. Ejercicio 44 de la séptima edición y la octava edición.
Utilice las propiedades de las integrales y el resultado del ejemplo 3 para evaluar la integral de 1 a 3 de 2e a la x menos 1 por dx. En el ejemplo 3 de la página 377 de la séptima edición y de la página 383 de la octava edición, se demostró que la integral de 1 a 3 de e a la x por dx es igual a e a la 3 menos e. En consecuencia, la integral de 1 a 3 de 2e a la x menos 1 por dx es igual, aquí aplicamos la propiedad número 4, la integral de 1 a 3 de 2e a la x por dx se aplica a la propiedad 3. La constante queda fuera de la integral. En consecuencia nos queda igual a 2 que multiplica a la integral de 1 a 3 de e a la x por dx. La integral de 1 a 3 de 1 por dx aplicamos la propiedad número 1. La constante, que es 1, multiplica el límite superior de la integral menos el límite inferior de la integral. La integral de e a la x por dx evaluada de 1 a 3 corresponde a e a la 3 menos e, igual a 2 que multiplica a e a la 3 menos e, menos esta expresión corresponde a menos 2, igual, aplicando propiedad distributiva, 2e a la 3 menos 2e menos 2. Ejercicio 45 de la séptima edición y la octava edición. Utilice el resultado del ejemplo 3 para evaluar la integral de 1 a 3 de e a la x más 2 por dx. Aquí aplicamos una propiedad de las potencias. Recordemos que en la multiplicación de potencias de igual base, los exponentes se suman. Queda igualmente la base y como exponente es la suma de estos dos exponentes. O también se aplica la propiedad inversa, a la m más n es igual a la m por a la n. Apliquemos esta propiedad. O sea que nos queda integral de 1 a 3 de e a la x por e al cuadrado por dx. Aquí e al cuadrado es una constante. Aplicamos la propiedad número 3. La constante queda fuera de la integral igual a e al cuadrado que multiplica la integral de 1 a 3 de e a la x por dx. Propiedad número 3. En consecuencia, la integral que estamos evaluando es igual a e al cuadrado que multiplica a esta integral que equivale, de acuerdo al ejemplo 3, a e al cubo menos e. Aplicando propiedad distributiva obtenemos lo siguiente: e al cuadrado por e al cubo menos e al cuadrado por e. En la multiplicación de iguales bases los exponentes se suman, igual a e a la 5 menos e a la 3. No olvides suscribirte, darle like, comentar y compartir este video. Y si tienes alguna duda, escribe al correo antoniopinto2709@gmail.com. Hasta la próxima.